Vamos a hablar un poco sobre el lenguaje, sobre el idioma, sobre cómo se comunican la gente. ¿Cuándo empieza a hablar el hombre? Se han preguntado muchas veces los antropólogos que asisten al programa de Tinelli. Y bueno, no se sabe, se han contestado, con lo cual todo quedó en su lugar, ¿eh? Todo quedó en su lugar. Pero en algún momento entre el hombre de Neandertal y el de Cro-Magnon, ahí empezó el tipo a hablar. Se calcula que 40.000 años antes de Jesucristo el niato ya hablaba. Y actualmente hay 3.000 lenguas más o menos, 3.000 idiomas distintos, unos 3.000, no se puede saber cuántos exactamente, porque no es porque haya dificultad para contarlos, sino porque hay discrepancias entre los lingüistas. Allí donde hay dialectos que permiten entenderse a quienes hablan distintos dialectos precisamente. Algunos dicen que no hay realmente dos dialectos sino un idioma, y otros que aquí hay tres, que hay cuatro, en fin. ¿Cuándo empieza un idioma a ser tal? Es la pregunta, y es difícil contestarla. Pero hay como 3.000 lenguas distintas. El idioma más hablado es el chino. El idioma más hablado sobre la Tierra es el chino. Quiere decir que si un marciano aterrizara, tendría más posibilidades de oír hablar chino que cualquier otra cosa, que no japonés. Que inglés, digo, que español. Lituano, sí. Contrariamente a lo que sucede en las películas, donde siempre hablan inglés. Bueno, pero esto es porque quienes hacen películas acerca de la llegada de marcianos son los ingleses o los norteamericanos, y no los chinos. A quienes yo no he visto ninguna película china en donde un extraterrestre llegue a la Tierra y se comunique, digamos, con un bibliotecario. Yo no he visto ninguna película china, además. No. Así que incluso hasta es posible que todas las películas chinas traten acerca de un marciano que llega a la Tierra. Pero a los efectos de mi conocimiento, esto es totalmente irrelevante, por cuanto no he visto nunca una película china, particularmente por la dificultad que tiene uno en esta clase de películas de diferenciar un actor de otro. Se calcula que hay unos 900 millones de personas que están hablando chino, no que están hablando chino, que hablan chino habitualmente. Después viene el inglés, muy parejo con el hindustano y el español, que además es un idioma que está creciendo mucho. Yo creo que posiblemente en unos decenios más haya más gente hablando español que inglés. Sí. Lo cual será una suerte. Para nosotros que hablamos español, podremos entender a más personas. Después está el ruso. El ruso Barsi, mi amigo. Nuestro amigo. Sí. Hay unas 200 millones de personas. Hay 200 personas que hablan. El alemán, el japonés, el indonesio, unos 100 millones. El francés, el árabe, el bengalí, el portugués, 75. El italiano, 55. Y después vienen esos idiomas que no los habla nadie. Pero el chino es además el idioma más antiguo de los que se hablan actualmente. Hace 4.000 años ya se hablaba chino. Pero fíjese esto, que a mí me parece que es interesantísimo. La escritura del chino es ideográfica. De manera que cuando usted escribe en chino, y lo he visto varias veces, cada signo representa el objeto que describe, y no el sonido emitido cuando se pronuncia la palabra. Por ejemplo, la palabra casa se escribe, no seamos tan tontos como para creer que se dibujan una casa, pero sí. Y se pronuncia, no importa de qué manera, siempre dice que... Espérese, si ustedes quieren vamos... Lo peor es que estamos hablando en serio. Es que no importa de qué manera, ese es el tema, no importa de qué manera. Y lo interesante es que no importa de qué manera. De modo tal que personas que hablan dialectos chinos diferentes, tan diferentes que incluso hasta podrían llegar a no entenderse entre ellos, cuando ven escrito casa, lo entienden. Y esto tiene unas consecuencias sobre las que me gustaría detenerme. Cuando nosotros leemos
por ejemplo, prosa española del siglo XIV o XV, se nos antoja anticuada en el sentido de que el idioma ha variado, hay giros que ya no se usan, formas que nos resultan arcaicas. Cuando un chino lee un texto de 1000 años antes de Cristo, lo encuentra perfectamente actual. Y no importa cómo lo pronuncie, no importa, el texto es el mismo y tiene plena vigencia, aunque el idioma se haya modificado y aunque en vez de decir chu para decir rey, digan ki. Y algunos de los cantoneses que leen el ideograma rey, cuando escuchan hablar a otros de otras regiones, quizá no entiendan cuando el tipo diga rey, pero si el tipo se lo escribe, sí entiende. Y esto es un caso prácticamente único, donde los textos permanecen por un lado pétreos, pero por el otro lado se modifican solos. Increíble, absolutamente increíble. Sin embargo, ahora el gobierno chino ha resuelto reducir los 4000 caracteres básicos, hay muchos más, del idioma chino, con la utilización de letras del alfabeto romano, así que pronto todo esto que yo le acabo de decir... Sí, no significará casi nada. No. Han cambiado los nombres, incluso, y nuestro conocido, un poeta que también supo dedicarse a la política, Mao Zedong, ahora se llama Zedong Mao, para adaptar esta historia de los nombres a la formulación occidental, ¿no? Bueno, el lenguaje escrito más antiguo, no de los que se hablan ahora, sino de los que se conocen, es el sumerio, ¿sí? Aquellos muchachos llamados cabecitas negras, que vivían en el país de Sumer, y que según parece levantaban los parquets de las casas que les regalaba el gobierno. Para hacer asado. Para hacer asado. Tal como se dice aquí que hacían los demócratas progresistas. Ese es el lenguaje más antiguo. ¿Y cuál es el lenguaje más nuevo? Bueno, hay algunos muy nuevos. Hay un lenguaje que se habla en Nueva Guinea que se llama Pidgin, que es una mezcla de inglés, portugués, bengalí, malasio. Pero es lícito hablar de nuevos idiomas. Y yo diría que sí, porque después de todo, el español no es sino una corrupción del latín. Borges, cuando se festejaron los 1000 años del idioma castellano, al ver el orgullo de las muchedumbres, decía que no tenía mucho sentido enorgullecerse de que el latín se hubiera corrompido más rápidamente en España que en otras regiones. Bien. Pero bueno, hay en el mundo idiomas muy raros, pero muy raros. Vamos a jugar un poco con esto. Tal vez el más insólito es el de la tribu de los Khoikhoi de África del Sur, cuyo lenguaje consiste en chasquidos, chirridos y sonido de besos que hacen con la lengua. Una cosa así, mire, le digo yo que hablo ese idioma. ¿Qué dijo? No le puedo decir. Los holandeses lo interpretaban como tartamudeos, y así los primeros boers que llegaron al África del Sur los llamaron hotentotes, que es como se los conoce ahora, por una expresión holandesa que dice gaterán en tateren, que nada se parece a tentote, pero que quiere decir tartamudear. Le digo yo que sospecho el holandés. Claro. Y no sé con qué me quedo. Pero hay un idioma todavía más raro, que es el idioma de unos turcos que se llaman los Cuscoy, también llamado el pueblo de los pájaros, que hablan chiflando. No, Hablan chiflando. Como los no hablan, poetas. sino que chiflan. Qué lindo para hacer payada, Dolina. ¿No? Ahí se nos fue el turco. Bueno. Pero tienen una manera de silbar estos tipos que le permiten hablar a distancia de kilómetros. Chiflan, pero muy fuertemente. Y, por ejemplo, un tipo, en vez de mandarle una carta a la novia que vive a 8 kilómetros, le chifla directamente.
Como piropo, digo. Es un piropo. Claro. Hay cosas, yo aprendí a hablar ahí. Sí. Disculpe la letra movida. Hay otro lenguaje también silbado en las Islas Canarias, pero que no es parecido. Quiero decir, los turcos, los cuscoy, no se entenderían con estos canarios. Silban en otro idioma, evidentemente. Idioma de los canarios, por otra Después parte. está el lenguaje secreto, entre tantos lenguajes secretos como hay el cockney, el lunfardo, etcétera. Pues el ramasí, que era el lenguaje secreto de los tucs, la lengua perdida que utilizaban los tucs, aquellos asesinos rituales. Y hay un lenguaje secreto de las mujeres arawak en las Antillas, que viene de lo siguiente. Parece que en una ocasión antes de Colón esto, ¿no? Los invadieron los caribes, a los arawak, se comieron a todos los tipos. Los comedores de hombres, que eso quiere decir Claro, que estamos en ese juego, Se ¿no? comieron a los hombres y trataron de beneficiar a las mujeres. Pero estas, para defenderse, se negaron a hablar el Caribe e inventaron un nuevo idioma que ni siquiera era el arawak, idioma que hablaban entre ellas, ya que ante los varones permanecían en absoluto silencio. ¿Quién sabe si el idioma que hablan las mujeres es lo que nosotros creemos el castellano? Uno calla por varón en ese Claro, caso. tal vez hablen otro idioma y nosotros ni cuenta nos demos. Idiomas raros también el yiddish, que siendo que no es lengua oficial de ningún país, lo hablan 4 millones de personas en Europa. Y algunas curiosidades, el idioma yagán, algunas que he juntado, ¿no? Y que hemos dicho también en el programa. El idioma yagán, el idioma de los yaganes, de acá de los indios de las canoas de Tierra del Fuego, era riquísimo, inexplicablemente rico, en una civilización muy elemental. Un señor Bridge hizo un diccionario yagán con alrededor de 40.000 entradas. Sin embargo, ese idioma no tenía, por ejemplo, la palabra abuelo, porque los yaganes morían tan jóvenes que no necesitaban esa palabra. Los australianos vernáculos tienen 5 tiempos futuros. Impresionante, ¿no? Los javaneses tienen 10 palabras para indicar que un señor está de pie y 20 para indicar que un señor está sentado. Palabras distintas de acuerdo a la posición que el tipo sentado o el tipo de pie ocupe. Los siameses son tan corteses que la palabra yo es esclavo. Este miserable roedor. Los esquimales tienen 12 palabras para designar la nieve. En los vietnamitas tienen, el idioma vietnamita tiene distintos significados según la entonación. Una palabra en una tonalidad significa una cosa, digamos perro, y en otra más alta, manzana. Por ejemplo, supongamos que alú sea perro. Alú es perro. Alú, manzana. Alú, perro. Alú, manzana. Difícil para las manifestaciones esto. Sí. Y para los desafinados. Alú, alú, alú. Alú, alú, alú. Perro, manzana, perro, manzana. Si Son las dos cantaban únicas a varias palabras. voces decían letras distintas, entonces, Claro. Alejandro. El canon Sería es un Claro, y sería el sueño de un autor de ópera. Que pudieran hacer armonías diciendo las mismas palabras pero con distintos significados. pasa con muchas óperas también. Sí. En el árabe hay un tú diferente para cada sexo. ¿Está bien eso? Está bien eso. Está bien eso. Bueno, en inglés hay un él diferente para cada. Hay una tercera persona diferente. En el ruso hay un verbo muy rico que es el verbo ir y que tiene que ver con aquello que uno haga yéndose. Esto es irse para quedarse en otro lugar, irse para volver enseguida, irse por un rato, irse Está lejos. bien eso, ¿eh? También funciona así y es muy útil. y muy Aquellos cómodo. idiomas absurdos que inventábamos nosotros. En que, por ejemplo, el perro del vecino se dice de una manera, el perro propio de otra, ya que de perros estamos Sí, hablando. el perro del hortelano. O sea, bueno, el vasco, Miguel de Unamuno tiene un artículo interesantísimo sobre el idioma vascuense. Siempre se habló de la riqueza del vascuense y se indicaba que tenía muchísimas palabras, como el caso del yagán o del inglés. Pero quizá en esto no está la riqueza de un idioma. Un idioma es más evolucionado, cuanto más analítico es. Porque, por ejemplo, en el vascuense decía, creo que en el vascuense, había una palabra para cada árbol, pero ninguna palabra árbol. ¿Entienden? Plátano, higuera,
pino, ciprés, no árbol. La riqueza y la evolución está en los idiomas lógicos, que van desde el género hasta la especie y así, ¿no? Ya que usted habló de idiomas analíticos, bien podemos recordar aquí al amigo John Wilkins, ¿no? El alfabeto analítico de John Wilkins, aquel que cuenta Borges y que origina un libro maravilloso de Foucault, Las palabras y las cosas, que dice: este libro nace de la risa que me produjo el alfabeto analítico de John Wilkins, donde, por ejemplo, en la clasificación animales había una serie que usted conoce bien. Sí, ¿cómo era? La de los chinos. Los chinos, sí. La de los chinos. Animales que acaban de romper un jarrón. Los animales se clasifican en A, pertenecientes al emperador, que acaban de romper un jarrón. Tan pequeños que parecen ser una mosca. Está muy bien. Gracioso eso, ¿eh? Está muy bien. Bueno, ya hemos hablado aquí en estos espacios, de los intentos de idiomas artificiales, el más famoso de los cuales es el de este muchacho Zamenhof, que es el Esperanto. Esperanto quiere decir el hombre que espera, de Scalabrini y Ortiz. Pero hubo 700 intentos de idiomas artificiales. El arulo, había un idioma llamado arulo. Acá hemos hecho una charla un día sobre idiomas artificiales. El Suma, el Neo, el Mundo Lingua, que parece un parque de diversiones más que un idioma. Pero en un discurso de 1943, nuestro nada amigo Winston Churchill recomendaba el inglés básico. ¿Qué cosa es el inglés básico? Ahora vamos a ver qué es. Como lengua universal. El inglés básico no es el inglés de primer año, sino que es un intento de los ingleses por imponer la lengua inglesa como lengua universal, y así reducían el vocabulario de un modo que yo podría explicar, pero tardaría muchísimo. Digamos, el vocabulario era exiguo, pero con ese vocabulario se podía hablar. Es decir, en vez de decir crear, se dice make up. Se usaba mucho el verbo hacer, poner, traer. Entonces, en vez de ordenar, poner orden. Y esto facilitaba muchísimo el aprendizaje, y ustedes han oído hablar muchísimo del inglés básico, ¿no? Pero no tuvo aceptación, afortunadamente. El latín fue la lengua universal más usada, ya que durante 1000 años la Iglesia lo utilizó en su liturgia, si bien ahora ya están dando misa en otros idiomas, lo cual produjo el contento de mucha gente de la Iglesia, y en realidad para la Iglesia fue un paso atrás, porque todo grupo que aspire a una dominación, históricamente todo grupo que ha aspirado a una dominación ha tenido siempre una pretensión ecuménica, de unificación general. Y para eso era decisivo el idioma. Lo lograron los romanos con el latín, consiguieron que se hablara en todo el imperio. Pero bueno, justamente la cuestión es que el Concilio Vaticano II, que es el que impone la posibilidad de decir misas en otros idiomas, no aspiraba a la dominación, sino quizás a un sentimiento mucho más cristiano, ¿no? Sí. Pero bueno, así no fue. Es verdad. Se sabe que también Sigmund Freud tiene un estudio acerca de las palabras, el sentido antitético de algunas palabras primitivas, donde estudia algunas tribus que utilizaban la misma palabra para decir una cosa y su contrario, y que lo único que variaba era justamente los gestos. Digamos, bueno y malo eran exactamente iguales, nada más que uno no ponía cara de bueno y otro cara de malo, ¿no? Está bien. Acá funciona eso, decir es terrible significa eso. Digo, también, ¿no? sí, funciona particularmente en la gente que tiene un idioma de la complejidad de esa tribu. Entonces, para decir que una cosa es hermosa, dicen, es terrorífica. 103.6. Y para decir que es malo, dicen, es terrorífico. Claro. Y para decir cualquier cosa, dicen, o sea, como, así, viste, una cosa que están recopadas. El idioma, han descubierto los lingüistas, se parece mucho a la forma de pensar. De manera que cuando uno observa la pereza con que algunos utilizan el idioma, y no es que yo quiera que los locutores hablen con un exceso de prolijidad y utilizando palabras que a veces parecen escritas en rojo, digo por lo rebuscadas, palabras como tiquismiquis,
cosas así, no, o señoritingo, pero de qué se deben bromar. Pero hay cierto relieve en el uso del lenguaje, que generalmente procede de personas que tienen relieve mental. Y hay cierta relajación en el uso del lenguaje, que casualmente casi siempre corresponde a personas que no se preocupan mucho en asuntos de pensamiento. Pero ¿a quién dedicar este paseíto que hemos hecho por idiomas raros y qué sé yo? A mí el que más me gusta de todos es el de los turcos que chiflan. Sí, el de Wilkins a mí me gusta bastante también por su capacidad de capricho y todo eso, pero estaba pensando justamente en aquellas personas que la tradición y la historia califica como traidores, esto es, a los traductores. Gente que tiene en sus manos el destino de la tierra, por cierto. Uno se imagina una de esas cumbres en las que hay una persona que le traduce lo que dice el premier. Bueno, claro, existía el este y el oeste antes, ¿no? Bueno, aquí estaba la conquista de México. Bueno, nuestra amiga Marina. El poder de la Malinche proviene justamente de su capacidad, de su conocimiento del náhuatl. La Malinche conocía el náhuatl y Jerónimo de Aguilar conocía el maya. Y los dos conocían el castellano. Y finalmente, pensando en que aquello de que si la vida está estructurada como un lenguaje, para gloria de nuestro amigo Rolón y ese tipo de escuelas, también hay que pensar en otro tipo de diálogos, que en realidad son monólogos, aquellas cosas que se dicen hablando con uno mismo, para lo cual quizás no hace falta siquiera ese universo maravilloso del sentido, del significado de las palabras, sino otro tipo de diálogo, otro tipo de contacto, de comunicación. Y eso, por ejemplo, en nuestro país se logra en las situaciones de soledad, de abandono definitivo, de amor, de prescindencia del amor y de llegada del amor. Quiero decir, cuando uno tiene que hablar consigo mismo o con aquel otro con el que uno se comunica solo a veces, lo hace en estos pagos silbando. Este dictamen, que dice, ¿qué cultura arrimaron los gallegos? Bueno, nada menos que la cultura occidental. Sí. ¿Qué le parece? Porque si bien Moctezuma habló el español en 6 días y Pizarro era analfabeto, Esto no demuestra nada. esto no demuestra nada. Son 2 datos interesantes y eruditos, pero de ningún modo constituyen una demostración.